Bueno, y no pasaron más de 2 o 3 horas del encuentro entre Gustavo Petro y Donald Trump cuando sale la impactante y reveladora denuncia que salpica a la campaña de Gustavo Petro que lo llevó a la presidencia sobre esa presunta financiación de bandas narcoterroristas. Esa campaña llamada Petro Presidente 2022. Explosivos audios revelados por Andrés Felipe Marín, conocido con el alias de Pipe Tuluá, jefe criminal de esa muy peligrosa banda narcotraficante, La Inmaculada. Fue Vicky Dávila, la colega nuestra, muy valiente Vicky Dávila, periodista y candidata a la presidencia de Colombia, precandidata, quien aseguró que se habían contactado con ella tras la extradición de este peligroso narcotraficante para entregarle los audios. Supuestamente en esos audios dice Pipe Tuluá que el dinero fue entregado a través de Juan Fernando Petro, el hermano del presidente de Colombia. Yo estoy acá tranquilo esperando que tomen esa decisión y pues yo creo que si estamos hablando de comprar funcionarios, yo creo que es lo primero que usted debe evaluarse es que nosotros a su hermano sí lo compramos y si tenemos pruebas donde le pasamos mucho dinero para su campaña. Tenemos videos, audios, consignaciones, donde se le pasó plata para no solamente para su campaña, para muchas cosas de la DIAN, lo cual esas pruebas las tengo y las vamos a pasar en los Estados Unidos para que eso siempre es verdad. Lo que me están armando a mí es el tratamiento de narcotráfico es falso. Y eso sí lo voy a demostrar, señor presidente. Luego de conocerse este explosivo audio, Juan Fernando Petro negó la acusación. El hermano del presidente Petro dijo al diario El Tiempo en Colombia que no recibió dineros de alias Pipe Tuluá y mencionó que la campaña fue, según él, austera y que la presunta foto en la que aparece con el jefe narco es un montaje, que nunca recibió recursos ilegales ni tuvo acercamiento con organizaciones criminales. Sin embargo, de inmediato, hoy mismo ya fue radicada una denuncia contra él ante la Fiscalía General de la Nación por parte del abogado Pablo Bustos de la Red de Veedurías de Colombia, quien también interpuso denuncia formal contra el presidente Petro en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, su juez natural. Ustedes pueden preguntar, mirar libros. Lo que hicimos fue una campaña con las uñas, en hoteles baratos para poder comer y dormir. Una campaña a favor de mi hermano, por cuenta propia. Bueno, que la campaña fue austera es lo que dice Juan Fernando Petro. Juan Fernando Petro, de todas maneras, está en una situación bien complicada. Le va a tocar explicar una cantidad de hechos porque esta revelación que entrega Vicky Dávila a través del abogado y de quienes le pidieron contactar en nombre de Pipe Tuluá, quien fue extraditado, muestra o dice que tiene pruebas y que las va a entregar ante los Estados Unidos, pruebas de consignaciones, pruebas de audios, fotos. Juan Fernando dice que esto es un montaje, pero venga, es que vamos a recordar ciertos hechos que son clave para comenzar a hablar con nuestros invitados. En 2022, previo a las elecciones en las que Gustavo Petro quedó electo como presidente, yo no sé si ustedes recuerdan, pero aquí se los tenemos, unos audios de unas interceptaciones en poder de las autoridades. Ahí quedó claro, revelaron en su momento que el segundo cabecilla del Clan del Golfo, Wilmer Antonio Giraldo Quiroz, alias Siopas, estuvo ejerciendo presión para que habitantes de la zona de Urabá, de Chocó, de Córdoba, votaran por Petro. Decían, por el candidato de la izquierda. Un delito que es considerado como constreñimiento en Colombia. Esto pasaba antes de que supiéramos todas estas revelaciones. Esto se conoció en ese momento de la campaña, que minimizaron, por supuesto, en la campaña de Petro. Bueno, vamos a recordar esos audios que confirmaban esa presión, ese constreñimiento. Miren ustedes. Hay que mandar a arreglar las cédulas porque hay que votar. No, a mí no me metan en ese cuento, a mí no me metan en ese cuento. Yo no sé, eso manda a decir su hermano, no sé. ¿Bien? Su hermano. David Nieves, atentamente decirle eso. A traerle la razón de que votáramos. ¿Y por quién? Por Petro. Que para que votemos por ese man, porque es un bienestar para él.
¿Usted alguna vez ha votado? Nada, pero le va a tocar votar. ¿Por qué? Porque el otro manda a decir que votemos. ¿Y que para qué? Porque es un bienestar para él. ¿Y votar por quién, no dijo? Por Petro. ¿Qué por Petro? Él manda a decir con por quién. Bueno, ahí está. Había que votar por Petro. Decían estas interceptaciones, delicadísimo. En su momento lo desestimaron, pero delicadísimo. Y ahora, ¿cómo cobra relevancia este hecho? Ahí estamos oyendo a Neila de Jesús, la que decía que la orden era votar por Petro. Ella es madre de alias Siopas. Siopas ya no existe. Siopas ya, su cadáver lo encontraron, este delincuente lo encontraron y las autoridades confirmaron que en 2023 ya había muerto. Un prontuario largo en las filas de las FARC. Pero no solamente fue este hecho que estamos recordando aquí, Jorge Adrián, este es uno, y estamos empezando a recordar, esto es un rompecabezas que hay que ir armando. ¿Se acuerda de los gritos de Benedetti cuando sintió que lo sacaban de Palacio, que Laura Sarabia lo sacaba de Palacio? Lo que gritaba de dineros ilegales y que todos iban a caer si no lo volvían a traer al bueno. Lo volvieron a traer y hoy es sancionado por los Estados Unidos, está dentro de la lista OFAC, pero el gobierno tuvo que volverlo a traer. Esa amenaza fue durísima. Claro, y recordemos que después que estallan esos audios, él salió tratando de aclarar que lo había dicho con rabia. Por eso, otro nombre que no podemos dejar de lado en este recorderis, en esta lista de hechos, pues nos remite a eso, a esa supuesta presunta financiación irregular de la campaña de Petro. Hoy es el actual ministro, Armando Benedetti, quien fue incluido, como ya decíamos, en la lista Clinton. El Departamento del Tesoro, al anunciar la decisión, recalcó las explosivas filtraciones que Colombia conoció, era el año 2023. Cuando conocimos esas grabaciones de audio en las que Benedetti habló de su participación en la financiación de la campaña y obtención de votos para Gustavo Petro. Lo que te estoy diciendo ahora es que ese tratamiento, y ahí el presidente, no, es que tengo afán. O sea, la marica, yo hice 100 reuniones, yo hice 15 millones de pesos, es más, por mí no ganan. Entonces uno, así sea de hipócrita, uno va a decir a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me lo ayer, marica, yo no sé, además, yo lo que te voy a decir no es una amenaza, pero mira, donde tú me puedes empujar y pateo a la hijueputa, y nos caemos todos, hijueputa. Laura, yo pedí una cita con el presidente. Laura, no importa para que te haya buscado. Yo te haya buscado para matar gente, Laura. Sigamos armando el rompecabezas, hablando de la campaña, porque todo esto, estamos hablando de la campaña, todavía no estamos hablando de Petro cuando ya es presidente, estamos hablando de la campaña, entonces, los audios que revelan cómo había presión para votar por él, según esos audios, obviamente. Obviamente todo esto tiene que terminar en una decisión judicial, si es que algún día hay justicia en este sentido en Colombia. Estamos hablando de la amenaza de contar 15.000 millones de manera ilegal en la campaña, según gritaba Benedetti, no lo estamos diciendo nosotros, lo decía él mismo. Y ahora hablemos de la decisión, la histórica decisión en la que el Consejo Nacional Electoral de Colombia sancionó la campaña presidencial Petro Presidente por volarse los topes, es decir, el límite en el que pueden estar las campañas en cuanto a sus gastos. Bueno, esta es otra muestra, otra parte del rompecabezas de que aquí dineros hubo y más de los que ellos aportaron a las cuentas de campaña según estas decisiones. Los magistrados ponentes y quienes votaron positivamente la ponencia le han cumplido a Colombia en la misión constitucional de la que fueron investidos para lograr un sistema democrático en el que prime la ley y se castigue severamente a quienes vulneraron la norma sobre financiación de campañas electorales. Muy bien, vamos en este momento a saludar a nuestros invitados. Pablo Bustos Sánchez es abogado colombiano, fundador y presidente de la Red Nacional de Veedurías de Colombia y quienes están encabezando la denuncia ante la Fiscalía. Don Pablo Bustos, bienvenido al programa La Noche, gracias por acompañarnos. Y ustedes ahora toman estos audios que revela la periodista Vicky Dávila, de alias Pipe Tuluá, sobre cómo, según él, según ese audio, financiaron a través del hermano de Petro, de Juan Fernando Petro, la campaña Petro Presidente. Bienvenido. Sí, gracias Claudia, a la mesa de trabajo y demás invitados. En efecto, la red de veedurías, una vez más, ya habíamos denunciado el tema de los petrovideos, otro ícono que fue el tema de la financiación ilegal anunciada
desde la corte de Papá Pitufo, acuérdese bien. Y ahora encontramos este hito que corresponde al señalamiento directo que le hace un extraditable, advirtiendo que entregará por primera vez a la justicia internacional, por fortuna a la de los Estados Unidos, estas evidencias nuevas que dan cuenta de cómo hay señalamientos al parecer fundados y que serán revisados por la justicia estadounidense y que deberán ser revertidos a la justicia colombiana vía un proceso de cooperación judicial internacional, donde justamente dará cuenta de dos episodios. Uno, la responsabilidad eventual de Juan Fernando Petro y, por supuesto, del presidente de la República. Habría que añadir otro episodio a toda esta historiografía de la corrupción en Colombia, que es la aceptación pública que hizo Juan Fernando Petro hace unos años en un medio de comunicación, de donde aseguró haber conseguido 1 millón de votos para la campaña de Petro, de cuenta de eso que llamaba la gestión humanitaria, y donde ha entrado en contradicciones en alocuciones e intervenciones públicas Juan Fernando Petro y el presidente Gustavo Petro, cuando uno ha mencionado, Juan Fernando, que no tenía conocimiento del presidente de la República, y por otro el presidente ha señalado, por ejemplo, las reuniones del Pacto de la Picota, que no fueron uno sino muchos, en realidad que no tenía conocimiento y que se trataba de una aproximación personal de Juan Fernando Petro por él mismo, pero para Gustavo Petro eran acordadas y tenían como propósito y como interlocutor principal Iván Moreno, que, acordémonos, participó en el carrusel de la contratación, pero a su vez era cercano a las toldas políticas de Gustavo Petro. En últimas, hay una serie de episodios que dan cuenta de un entramado de corrupción que suma a la forma como se ha facilitado ese andamiaje de premios y prebendas para la ilegalidad, como ocurrió en el caso de Catatumbo recientemente, en donde la fiscal nuevamente se dio al beneficio de los ilegales contra el mismo Estado de Derecho y las normas que le regulan, y por otro lado los beneficios también cercanos por el lado de Sandra Ortiz en la UNGRD, donde se le señalan vínculos o por lo menos cercanías con personas también al margen de la ley. Estamos frente a un Estado de Derecho más que frente a un Estado de Derecho, y donde encarando un proceso democrático que debe obedecer sencillamente a la sana competencia electoral, está amenazado fuertemente por la presencia de los criminales y de la llamada paz total, que no era otra cosa que la criminalidad total y la entrega del Estado parcelado a las organizaciones ilegales a cambio de votos y dinero que redundaron en el éxito electoral, y que es la amenaza seria y fuerte para este certamen electoral, que inclusive nos llevó en días pasados a presentar demandas de pérdida de investidura contra 9 parlamentarios, 5 de los cuales están reelectos. Estamos en un estado de cosas inconstitucional y un estado de hecho, frente a la incapacidad del gobierno colombiano actual de brindar garantías de transparencia para estas elecciones, que ya se advierten cargadas, parcializadas e hipnotizadas por el fantasma de la corrupción que carga desde el comienzo el gobierno de Gustavo Petro. Abogado Bustos, y es que usted nos ha dado tan solo unos pocos de tantos episodios en medio de todo este rompecabezas, como dice Claudia, de lo que han sido estas denuncias de la presunta financiación irregular de la campaña del presidente Petro, que es la que estamos abordando en esta primera parte del programa La Noche. Y uno de esos episodios, pues, tiene como protagonista precisamente a Juan Fernando Petro, hermano del presidente Petro, como usted muy bien lo recordó. Él está siendo investigado desde enero de 2023 por el denominado caso del Pacto de la Picota, conocido así por el nombre de la cárcel La Picota de Bogotá. Hablamos de esa presunta alianza político-criminal en la que Juan Fernando Petro habría solicitado pagos a narcocriminales presos a cambio de supuestos beneficios judiciales. Cupos en lo que conoceríamos después como la política de paz total del presidente Petro. El propio hermano del presidente confesó en entrevista con Caracol Televisión el 4 de septiembre de 2023 la obtención de 1 millón de votos por sus gestiones.
Admite que consiguieron todos estos votos, dice que no negociaron nada, pero bueno, ahí está la investigación. Esta entrevista con la Nena Razo, la otra de las muy valientes periodistas colombianas. El escándalo del pacto de la picota estalló en abril de 2022. Eso fue también antes de las elecciones que llevaron a Petro a la presidencia. Aunque en la Fiscalía General de la Nación hay una investigación en curso, no ha habido decisión alguna, no ha habido imputación, no ha habido nada. El proceso está en indagación, un proceso lento en el despacho de la Dirección Especializada contra la Corrupción. Recordemos que una de las promesas y banderas del hoy mandatario ha sido su denominada política de paz total. ¿Cómo coincide, no? ¿Cómo coincide ir a hablar con todos los delincuentes, convencerlos, dice que sin negociar nada, para que votaran? ¿Y cómo coincide entonces ahora con todo esto de los grupos criminales en el país, incluida la organización terrorista ELN, las FARC, que les dicen disidencias, pero siguen siendo las FARC, las bandas criminales como el Clan del Golfo, todos grupos dedicados a economías ilegales, el narcotráfico realmente? Miren ustedes, miren cómo el rompecabezas se va formando. Daniel Palacio es candidato a la presidencia por el movimiento Rescatemos a Colombia, candidato, precandidato Daniel Palacios. Aquí este grupo de ciudadanos que dirige Pablo Bustos Sánchez, un abogado que todos conocemos, fundador de esa Red Nacional de Veedurías de Colombia, interpone esta nueva denuncia ante la Fiscalía. ¿Qué esperar de esta Fiscalía, precandidato, cuando no ha avanzado en nada, ni siquiera la del pacto de la picota? Claudia, muy buenas noches, un saludo muy especial para ti, para el doctor Bustos, para toda la audiencia. Pues aquí lo que estamos viendo es una evidencia más de todo lo que ha rodeado de manera oscura la elección de Gustavo Petro. Aquí hemos visto cómo, no solamente antes de su elección, sino después de su elección, cada día van saliendo más cosas a la luz que muestran cómo esta fue una campaña que violó topes, cómo fue una campaña que fue financiada de manera ilegal, y lo que existe es una cantidad probatoria que es realmente abismal. Es que aquí vemos desde el hermano que confiesa y que dice que estuvo en la cárcel negociando con miembros de grupos armados para que apoyaran la votación, según él, a cambio de nada. Pero yo creo, Claudia, que nosotros, aquí ninguno es bobo ni ninguno es ingenuo. Aquí lo que estamos viendo es un quid pro quo claro. Lo que estamos viendo es un yo te rasco la espalda, tú me rascas la mía, yo te doy, tú me das. Porque es absolutamente claro que producto de esa negociación, de esas visitas a las cárceles, de lo que tú muy bien has mencionado como el pacto de la picota que se denunció en su momento, pues luego, como producto de esa votación, se radicó una ley de sometimiento. Ustedes la recordarán que la trataron de tramitar en el Congreso de la República para darle impunidad a los miembros de los grupos criminales, para excarcelar a personas que hoy están en las cárceles. Hemos visto la política de la paz total, que ha sido la política del amor al delincuente. Quiere decir, esa contraprestación es absolutamente clara, es un hecho notorio, y lo que esperaríamos es decisiones rápidas por parte de la Fiscalía, cosa que no ha pasado. Ahora se suma esta situación de Pipe Tuluá, en donde también queda claro que hubo con este señor, con ese hermano del presidente de la República, una negociación también, una entrega de dinero. Todo esto se suma a una violación de topes que ya también determinó el Consejo Nacional Electoral. Todo turbio alrededor de la elección de Gustavo Petro, todo turbio alrededor de la financiación de su campaña y el relacionamiento con las organizaciones criminales de Colombia está absolutamente claro y absolutamente evidenciado. ¿Qué esperamos? Que haya justicia. ¿Qué esperamos? Que hayan pronunciamientos. No ha habido por parte de esta fiscal, pero las pruebas son abismales, las pruebas son abrumadoras y están ahí para que todos los colombianos la veamos. Solamente necesitan decisiones por parte de la justicia. Muy bien, vamos a hacer una pausa para comerciales. Miren ustedes la pantalla aquí del estudio de NTN 24, mostrando en este momento, vemos a Pipe Tuluá cuando está siendo extraditado, y aquí está la violación de los topes electorales. Con estos datos, ustedes ven, está en millones de pesos. ¿Cuál es el límite abajo? Y cómo, según el Consejo Nacional Electoral, fueron violados esos topes en la campaña de Petro presidente. La gran pregunta es, ¿hubo dineros ilegales? Bueno, la justicia tiene que actuar. Son muchos los indicios, muchos los que siguen saliendo. Pipe Tuluá dice que tiene pruebas, que tiene todo y que se lo va a entregar a los Estados Unidos. Miren ustedes, justo el día en que se reunía con el presidente Trump y cuando se hablaba de la campaña. Le quedan 4 meses.
Los presidentes de los Estados Unidos no suelen encontrarse con mandatarios que van de salida. ¿Cuál fue el mensaje que dijo Bernie Moreno, el senador, sobre este tema de las elecciones que se aproximan? Ya regresamos.